Hola amante sobrenatural, soy el viajero de lo prohibido y hoy te invito a transcribir tu mente a la fría Alemania de 1928, donde una niña de 13 años ha descubierto que el terror puede escribirse a mano. En este video desentrañaremos el diario de Emma, un cuaderno que guarda pesadillas con rostro humano y un misterio que trasciende el papel. ¿Te atreves a descubrir qué sucede cuando los sueños demoníacos toman forma en la realidad? Ponte los auriculares y ajusta el volumen. Solo así podrás sentir cada crujido de las páginas y el parpadeo de la luz mientras tu entorno se desdibuja en un susurro interminable. En nuestro mundo existen secretos que muy pocos han visto o experimentado. Espíritus que caminan entre sombras, rituales que disuelven la lógica y símbolos antiguos que esconden horrores al alcance de la mano. Y hoy, todo convergerá en el oscuro relato de Emma. Antes de sumergirnos, déjala pedirte algo. Comenta abajo la frase «He leído el diario de Emma», para que juntos hagamos crecer esta comunidad de curiosos del más allá. Tu interacción es vital. Cuantos más valientes comenten, más podrá este canal adentrarse en lo desconocido. Si este relato te eriza la piel, regálame un like. Con ese simple gesto, YouTube sabrá que este miedo merece ser compartido y llevará el diario de Emma a nuevas almas inquietas. Cuando estés listo, cierra los ojos un segundo, respira hondo y déjate llevar. Espero tu señal para comenzar con la historia. La fría noche del invierno de 1928 cayó sobre el pequeño pueblo de Oberwald con un silencio casi religioso. En una habitación iluminada por una lámpara de aceite, Emma, una niña de 13 años, de cabello castaño y ojos grandes como espejos, escribió su primera entrada en el diario sin nombre que su tía le había regalado. Sus labios temblaban al deslizar la pluma sobre el papel. Cada palabra parecía fundirse con la cera caliente de la vela. Aquel cuaderno recogía sueños que nadie se atrevía a nombrar, rostros humanos deformados por una sonrisa imposible, voces que susurraban su nombre desde las esquinas más oscuras y una mano huesuda que emergía de la nada para rozar la sábana. Esa misma medianoche, el suelo crujió bajo el estruendo de la cama al elevarse casi un palmo en el aire. Emma sintió como el colchón vibraba con un peso ajeno, como si un visitante invisible reclamara su espacio junto a ella. La luz parpadeó, oscilando entre un dorado cálido y un verde enfermizo, mientras un frío glacial le calaba los huesos. Con los ojos desorbitados, trató de incorporarse, pero el peso sobre su pecho creció hasta paralizarla. Solo el apagón repentino la sumió en un silencio absoluto, roto solo por el latido desbocado de su corazón. Al alba, los padres de Emma irrumpieron en la habitación. El padre, un hombre de rostro adusto curtido en la Primera Guerra Mundial, alzó la lámpara con cautela. La madre, pálida y temblorosa, se aferró al camisón de su hija, buscando consuelo en vano. Sobre el escritorio, encontraron el diario abierto en la última palabra garabateada: «Despierta». Las páginas siguientes estaban en blanco, y sin embargo, un leve hálito de tinta fresca, aún apenas visible, recorría los márgenes. No habían marcas de gotas ni rasgaduras, como si la tinta hubiera surgido por arte de brujería. Antes de que pudieran atreverse a preguntar, un crujido seco resonó detrás de ellos. El esqueleto de la cama se hundió de golpe contra el suelo. Esa misma mañana, el rumor se extendió por el pueblo como un pantano en la niebla. Algunos recordaron un suceso similar ocurrido medio siglo atrás, cuando una niña llamada Greta desapareció sin dejar rastro tras escribir en un cuaderno idéntico al de Emma. El viejo herrero contó que, esa noche, encontró la cama de Greta volteada y susurros entre los tablones del piso. Creyendo que se trataba de supersticiones, la madre de Emma ignoró las advertencias, pero el padre sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Al caer la tarde, Emma regresó de la escuela con la mirada perdida. En el internado local,
Los profesores notaron que sus cuadernos estaban repletos de símbolos extraños, cruces invertidas, letras en latín borroso y un rostro humano medio tachado cuya sonrisa se alargaba más de lo humanamente posible. Los compañeros, temerosos, la observaban en silencio, convencidos de que aquel diario era un portal a algo prohibido. Una noche, el profesor de latín, el señor Fisher, la descubrió repasando una plegaria desconocida en voz baja. La luz de la vela reflejó una sombra alargada detrás de ella, dibujando un rostro que no pertenecía a ninguna persona viva. Fue entonces cuando el padre de Emma tomó una decisión desesperada: buscar ayuda en la vieja iglesia de San Norberto. El templo se alzaba en lo alto de una colina, sus muros ennegrecidos por el hollín de las velas y los exvotos. El cura, un obispo veterano llegado desde Maguncia, examinó el diario con ojos exhaustos. Reconoció en sus páginas fragmentos de rituales arcanos, oraciones en latín arcaico que mezclaban exorcismos públicos con invocaciones de presencias centenarias. Advirtió que cada línea trazada en la tinta se convertía en un sello y que cada sello abría una pequeña grieta entre nuestro mundo y el inframundo. Aquella noche, mientras Emma dormía con el diario bajo la almohada, el obispo entonó cánticos frente al altar, roció agua bendita sobre las paredes y trazó un círculo protector en el suelo de piedra. A intervalos precisos, los vitrales tintinearon y una ráfaga de viento sacudió las puertas, aunque el aire fuera helado y estático. Al terminar, el cura encontró una nueva entrada escrita a mano, sin trazos visibles de pluma. El vigilante tras el espejo no perdona. Cuando Emma se despertó, contempló el diario con horror. La última página, que ella misma no recordaba haber llenado, mostró las letras prendidas en llamas diminutas, como si un infierno en miniatura ardiera en el cuaderno. De pronto, un crujido seco detrás del espejo la estremeció. Algo se movía en su reflejo, pulsando, esperando. La frontera entre lo real y lo onírico comenzaba a quebrarse de forma irreversible. Lo que apenas en horas había parecido un simple cuaderno de ensoñaciones ahora era la llave de un reino donde los rostros humanos adoptan formas que no deberían existir. Y Emma, con el diario ardiendo entre sus manos, comprendió que la verdadera pesadilla apenas estaba despertando. El destello de las llamas diminutas en la última página del diario iluminó el cuarto con un fulgor anaranjado y por un instante pareció que los bordes del espejo vibraban con un pulso propio. Emma, con el rostro desencajado por el terror, bajó lentamente la mirada, aferrando el cuaderno abrasado como si aquel objeto fuera el único ancla que la conectara con la realidad. El reflejo que devolvía el vidrio no era el suyo. Los ojos, normalmente grandes y redondos, estaban hundidos, rodeados por una sombra más oscura que la noche misma. La boca curvada en una mueca antinatural, como si aquel ser expuesto tras el cristal aguardara un permiso para cruzar el umbral. El aire se espesó en la habitación, cada inhalación dolía en los pulmones y el diario, pese a las llamas, parecía intacto. Emma dio un paso atrás y el espejo, impulsado por una fuerza sin cuerpo, osciló hasta golpear la pared con un estruendo seco. Un crujido luminoso recorrió el vidrio, como si dentro de él se tejiesen hilos de luz distorsionada, y una voz sin boca susurró desde el otro lado: «No podrás esconderte de mí». Su eco reverberó en el silencio, arrastrando las consonantes hasta el suelo, y la niña sintió un frío lejano calar sus huesos. En su terror, Emma arrojó el diario al fuego, pero las llamas se alzaron sin quemar tinta ni hojas. En cambio, el cuaderno flotó con un leve zumbido, girando sobre sí mismo, mientras las letras de la última entrada ardían sin consumirse. La niña se lanzó hacia la puerta, torpemente, tropezando con el felpudo de lana, y buscó refugio en el corredor. Sin embargo,
El pasillo se estiró ante ella, las tablas de madera crujieron y crepitantes impulsos la empujaron hacia atrás, como si el mismo pasillo intentara retenerla, alargando la distancia hasta la ventana que daba al jardín posterior. Con ojos desorbitados, Emma contempló el cristal empañado por la noche y vio, justo en su reflejo, el ojo del ente detrás del espejo. Un ojo tan humano que recordaba a un hombre adulto, pero con un iris carmesí, girando despacio mientras la estudiaba. Fue un segundo o una eternidad antes de que la ventana, repentinamente, cediera y la fuerza de una ráfaga gélida la arrojara contra la barandilla de la escalera. Un gemido seco rasgó el suelo de madera. La niña se aferró a los barrotes mientras un sonido metálico descendía desde el piso superior, arrastrada por un impulso instintivo. Emma subió los escalones a trompicones, con la ropa enlodada de polvo y la respiración atronándole en el pecho. Cada peldaño crujía como un lamento antiguo y las paredes se estrechaban a su alrededor. Las vigas del techo dejaron caer fragmentos de yeso que rebotaron en el suelo como pequeños cráneos diminutos. Al llegar al descansillo, la puerta del ático, que siempre había estado cerrada con llave, estaba abierta de par en par, dejando escapar un resplandor azul fantasmal. El diario, suspendido en el aire frente a la entrada, parecía ofrecerle un sendero sin retorno. Con la valentía de quien no tiene ya nada que perder, Emma cruzó el umbral. El ático, polvoriento y repleto de baúles cubiertos con lienzos raídos, olía a madera muerta y a humedad petrificada. Sobre una vieja mesa, bajo un ventanal obstruido, el diario giraba flotando a pocos centímetros, como danzando al son de un canto inaudible. Todas las hojas estaban abiertas al mismo pasaje. La frase "el vigilante tras el espejo no perdona" se repetía en cada página, como si alguien hubiera escrito en tinta invisible decenas de veces. El pulso de Emma retumbaba en sus oídos mientras extendía la mano vacilante hacia el cuaderno. Sintió un calor incisivo en la yema de sus dedos que se extendió por todo el brazo y una voz gutural, ahora claramente masculina, susurró: "Acércate más". La niña retrocedió, pero el diario se deslizó hacia ella. Las páginas aletearon con un sonido que recordó al roce de piel contra piel. Entonces el ventanal estalló en 1000 fragmentos helados y la luna inundó el despacho con un resplandor irreal, proyectando sombras larguísimas que se retorcían por el suelo. De entre aquellas sombras surgió una figura alta y delgada, con los hombros encorvados y el rostro oculto bajo un velo de oscuridad. Sus manos, afiladas y huesudas, emergieron del aire y tomaron el diario para depositarlo en el pecho de Emma. «Eres tú quien escribirá la última página», dijo la voz, más clara ahora, como el crujido de ramas secas. La niña, aterrorizada, sintió como una fuerza ajena la empujaba hacia la mesa. Desesperada, azotó con el puño el ánfora de cerámica que sostenía un jarrón de flores marchitas. El golpe hizo volar las flores, y de ellas brotaron ojos diminutos que revolotearon por la estancia antes de desvanecerse. Con un grito ahogado, Emma logró soltarse. Pero la figura avanzó hacia ella con pasos silenciosos, hundiéndose imperceptiblemente en la penumbra. Emma agarró el diario con furia, tratando de arrancar la página final, y sintió que la tinta se adhería a su piel como si cientos de moscas negruzcas se arrastraran bajo la epidermis. El ente levantó una mano y, con un movimiento casi imperceptible, desató un torbellino de papeles sueltos que giraron en el aire, arrancando a Emma una lágrima de desesperación, justo cuando la figura alzó la otra mano para tocar su frente. Una ráfaga de viento sacudió el ático, barriendo todos los papeles y lanzándolos hacia el pasillo. El diario cayó al suelo de tablas desnudas y la figura se desvaneció en un soplo helado. Emma, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló, recogió el cuaderno y salió tambaleándose del ático. La puerta se cerró de golpe tras ella, sepultando el resplandor azul. De regreso en la planta baja, el reloj del salón dio las 12 campanadas con un eco que pareció estrangular el aire. El padre y la madre, alertados por aquel estruendo, irrumpieron en el corredor. Emma, con el diario apretado contra el pecho y el susurro de promesas demoníacas aún girando
En su mente contempló a sus padres con ojos antiguos, conscientes de que la grieta entre lo real y lo infernal se había abierto de par en par. Y mientras subían juntos las escaleras hacia el despacho donde los fragmentos de espejo reposaban como cuchillas de un sacrificio, Emma supo que, en algún lugar, el reflejo vigilante aguardaba su momento para regresar. Cuando el alba teñía de gris el contorno de las montañas, las campanas de San Norberto comenzaron a repicar sin que nadie las tocara. El padre de Emma, aferrado al diario y con el rostro marcado por noches sin dormir, guió a su hija hasta el interior sombrío del templo. Allí, entre los bancos vacíos, aguardaba el obispo Heinrich von Gretz, un hombre de mirada severa y sotana negra, cuyos años de exorcismos le habían fraguado un temple inquebrantable. La fría piedra de las columnas retumbaba con el eco de sus pasos mientras se acercaba a la niña. Erguido y solemne, sobre el altar mayor, Heinrich desplegó tablas de madera, incienso y un paño blanco inmaculado. Ordenó velas de sebo en círculos concéntricos y colocó a Emma en el centro, arrodillada sobre un cojín de terciopelo rojo. El cuaderno de tapas oscuras reposaba frente a ella, atado con cintas de seda negra que, por una razón indescifrable, se movían con vida propia, como si intentaran escapar del altar y ocultarse en los rincones del templo. Un frío intenso descendió de los arcos góticos, y las llamas de las velas se alargaron hasta formar lenguas oscilantes que proyectaban sombras danzantes contra las paredes. El obispo Heinrich alzó la voz con una entonación profunda, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, recitó con la mano, trazando la señal de la cruz en el aire, que este santuario sea baluarte contra la oscura morada que ataca a esta niña a su lado. Un grupo de feligreses, hombres y mujeres de rostros adustos, entonaban antífonas en latín arcaico. Cada palabra reverberaba en el recinto, estrechando el espacio alrededor de Emma, con lentitud calculada. El obispo abrió el diario sobre un atril de hierro forjado y arrojó un puñado de sal bendita sobre las páginas. Al contacto, el papel crujió como alas de insectos nocturnos y un olor acre, mezcla de azufre y ceniza, llenó el aire. Los feligreses retrocedieron un paso, atónitos, mientras el obispo Heinrich alzó un pequeño relicario con un fragmento de palma de mártir. Lo besó y lo acercó a los labios de Emma. Recita conmigo, pequeña, adjúrote, criatura inmunda, obedime camino mine damini nostri Jesu Christi, musitó Emma, su voz temblorosa pero decidida. En el instante en que pronunció Jesu Christi, las velas titilaron de manera violenta y la imagen del Cristo crucificado relució con un halo azulado. El diario, entretanto, comenzó a vibrar y las tintas negras se tensaron con fuerza sobrenatural. Un lamento gutural resonó desde los sótanos del templo, haciendo crujir los bancos y temblar el suelo de los feligreses. El obispo Heinrich, sin inmutarse, extrajo un cuchillo de acero bendecido, apoyando con suavidad la hoja en la palma de su mano derecha. Dejó caer 3 gotas de sangre sobre la página en la que Emma había escrito despierta. La tinta se tornó rojiza y luego negra, como si absorbiera la vida misma de quien la había dibujado. Un chillido agudo partió el silencio. La voz de Emma se quebró al sentir el frío recorrerle la espalda. Las velas se extinguieron de golpe. La única luz provino del diario, cuyas páginas ardían con llamas rojas y azules, sin consumirse. Las sombras, en ese instante, cobraron volumen. Se alzaron desde los rincones más oscuros, retorcidas, formando siluetas humanoides que avanzaban, con pasos sin sonido. Cada una tenía el mismo rostro, la sonrisa interminable y los ojos hundidos que Emma había descrito en su diario. Tú perdiste el sello, obscura lacra, bramó Heinrich, alzando su voz hasta rasgar el himno coral. Tú no eres digno de habitar estas páginas sagradas. Clavó el cuchillo en el centro del círculo de sal, trazando un pentagrama invertido. Un estruendo sacudió los muros y las figuras se detuvieron en seco como si hubieran chocado contra una barrera invisible. El cuaderno, fluyendo entre las llamas, proyectó un resplandor cegador y un vendaval golpeó las puertas del templo, haciendo volar cenizas.
cántaros y tricornios de los feligreses. En medio de aquel caos, Emma gritó. Su voz salió de sus labios, convertida en un susurro infiltrado de otro timbre, más grave, más antiguo. ¿Dónde está mi último conjuro?, preguntó en latín. Sin mover los labios, la iglesia tembló al oírla. La niña ya no era la misma. El obispo Heinrich, sudor perlado en su frente, se volvió hacia el atril y arrancó la última página del diario, la única hoja que la niña no llegaba a ver por completo. Sostenía el pergamino ardiendo en llamas negras que refulgían con centellas verdosas. Entre alaridos de los fieles, Heinrich le instó a Emma a tomar la hoja, con manos temblorosas. Ella la sujetó. Un pulso eléctrico recorrió su brazo hasta el corazón, y su mirada se clavó en la del obispo, como quien contempla su propia muerte. Di sus palabras, le exigió él con voz cavernosa. Solo tú puedes sellar lo que desataste. Emma dudó. El silencio se alargó como un abismo. Las figuras sombrías retrocedieron, dejando un pasillo de tinieblas que parecía abrirse bajo los pies de los feligreses. Entonces, con un hilo de voz, murmuró: Exuro vincula tua, obscurum lumen, red de mi pace et faenum sacrum. Al pronunciar faenum sacrum, un estruendo ensordecedor llenó la iglesia. Las páginas del diario se elevaron y formaron un torbellino de palabras arcanas. El pentagrama se iluminó. Las tintas negras se deshicieron en humo y Emma sintió un calor abrasador en las manos. En cuestión de segundos, las llamas del pergamino se extinguieron y el diario, por fin, quedó inerte. Con la última página en blanco, el silencio que siguió fue absoluto y atroz. Todos contuvieron el aliento. Emma, con el rostro pálido y la voz rota, dejó caer la hoja en el atril. El obispo Heinrich, con gesto sereno, aunque visiblemente exhausto, alzó la mirada hacia las naves del templo. Que el Señor reciba este sacrificio de papel y sangre, él profirió. Recuperando la compostura, ha sido sellada la brecha, por ahora, pero cuando bajó la vista hacia Emma, sus ojos brillaban con un fuego helado. Aun con el diario inmóvil, algo continuaba susurrando desde el corazón de la niña, y el obispo supo, en el escalofrío que recorrió su espina dorsal, que aquel ritual acababa de implantar una semilla que germinaría con el siguiente latido de la joven escritora. Cuando el sol se alzó al día siguiente, el pueblo de Oberwald parecía el mismo. Pero para Emma todo había cambiado. El ritual había quedado atrás como un capítulo olvidado. Y sin embargo, cada rincón de la casa crujía con ecos furtivos. Al entrar de la iglesia, la niña notó en el aire un aroma extraño, mezcla de cera sudada y podredumbre refinada. Su madre la miró con ternura y aliviada la abrazó, sin imaginar que aquel gesto la acercaba a una oscuridad que la envolvería con sigilo esa tarde. Antes de que el crepúsculo cubriera los tejados con un sudario de nubes, Emma subió a su cuarto sin pronunciar palabra. Las velas que había dejado el obispo sobre la mesita de noche yacían consumidas hasta el taco de cera, como si hubieran sido devoradas por la noche misma. Sobre el atril, la última página del diario seguía en blanco, inerte, pero Emma sentía tras sus párpados un murmullo escurridizo. Al cerrarlos, creyó distinguir un lamento apenas audible, voces en latín antiguo, fragmentos del ritual que ahora serpenteaban dentro de su cabeza. Pasaron las horas y cuando el reloj marcó las 8, el silencio de la casa se fracturó. Un golpe seco resonó en la pared contigua como un puño golpeando madera insistente. Emma se incorporó en la cama, aferró la sábana con uñas temblorosas y contuvo el aliento. El tercer golpe fue el doble de fuerte y entonces comprendió que no provenía de fuera, sino de la habitación, del mismo cuarto donde vivía. Se levantó descalza. El frío del suelo de madera le caló los pies y avanzó hasta la pared en penumbras. Apoyó la oreja contra ella y escuchó un sollozo quedo, seguido de un susurro tan cercano que creyó sentir el aliento de otra persona rozando su mejilla. Al día siguiente, en el internado, Emma intentó aparentar normalidad. Los pasillos conservaban el eco de viejas quejas de monjas, y el aula olía a tiza y cerrado. El profesor Fichet la miró con preocupación. Ya no era la niña parlanchina que recitaba versos en latín.
sino una silueta frágil, ensimismada, que arrancaba tinta de los cuadernos vecinos con gestos distraídos. Cuando alguien le preguntó por la lección, su voz sonó vacía, como si las palabras atravesaran un velo. Un murmullo corrió entre las mesas. Emma está cambiada. Al caer la tarde, una tormenta se aproximó desde las montañas. Los relámpagos partían el cielo en hachazos de luz y el viento arremetía contra los cristales, lanzando sobre el parqué hojas secas y terrones de barro. Emma subió corriendo a su cuarto, temerosa de encontrarse con alguna presencia indeseada. Encendió una vela y al enfocarla hacia el atril, descubrió que la hoja en blanco ya no lo estaba del todo. Un leve relieve de tinta sobresalía bajo la llama, formando palabras casi invisibles. Abre la puerta, decían con trazo tembloroso. No temas a lo que espera detrás. Un escalofrío la recorrió, pero la curiosidad, aguda como un puñal, le aceleró el pulso. Deslizó un dedo por la superficie del papel y reconoció en el cofre sin tapa un relicario ovoide que guardaba un fragmento de tela consagrada, una insidiosa urgencia. Su mente balbuceó una negativa. Pero la voz olvidada del ente farfulló: tú fuiste quien rompió el sello. Tú debes pagar el precio. Antes de que pudiera decidir, la hoja tembló. Sin pluma ni pincel, comenzó a llenarse de un garabato apremiante, como un insecto arrastrando tinta por el papel. Emma retrocedió, tropezó con el cubo de agua bendita y lo volcó. El líquido salpicó el diario, pero no hubo quemazones, solo un bisbiseo que se transformó en carcajada amortiguada, como un puño golpeando la madera desde el otro lado del espejo. Desesperada, la niña echó a correr escaleras abajo, empujó la puerta principal y salió al jardín. La lluvia azotaba su rostro y el viento arrancó un sollozo de su pecho. A lo lejos, vio la silueta de su mejor amiga, Marta, acercándose bajo el paraguas. Emma se detuvo, pero apenas la figura tocó los escalones, un trueno estalló con furia divina y el jardín se iluminó. Tras Marta se alzó una sombra informe con contornos humanos pero alargados, que pareció fundirse con su cuerpo. Marta gimió y el paraguas cayó de sus manos. Los ojos de la amiga se volvieron vidriosos como charcos helados y al avanzar, su boca se curvó en la misma mueca de tinta que Emma conocía. La niña gritó y corrió hacia ella, pero la presencia al Marta, y no Marta, alzó un brazo huesudo y la empujó con un solo gesto. Emma rodó por el barro, mientras la amiga poseída desaparecía tras una fila de robles. Intentó incorporarse, llamó su nombre, buscó entre la lluvia y el viento, pero solo halló huellas que llevaban hacia el estanque, donde el reflejo de los relámpagos se había tornado rojo, como sangre líquida. Un grito emergió del agua, un sollozo desgarrado. Por un instante, Emma creyó ver, entre las carpas que nadaban con cárceles de algas, el diario que flotaba boca abajo, mojado. Cuando llegó hasta el estanque, la superficie se había calmado. La lluvia se filtraba como hilos plateados. No había ni rastro de Marta, ni del diario. Solo su huella hundida en el barro y la sensación de haber mirado dentro de un agujero negro. Con la respiración hecha jirones, Emma se retiró tambaleante, sujetándose al tronco más cercano. En su mente, el murmullo se había transformado en una sola frase: vendrás a mí cuando esté hambriento, al regresar dentro de la casa. Sus padres la encontraron pálida, temblando, con el vestido embarrado. Intentaron abrazarla, preguntarle qué había sucedido, pero Emma apartó su cara y subió de nuevo al cuarto sin mirar atrás. Cerró la puerta con llave y con las manos temblorosas volvió a colocar el diario sobre el atril. Aquel cuaderno, todavía manchado de lluvia y barro, parecía latir con impaciencia. Emma lo contempló con la certeza de que, de algún modo, estaba a punto de escribir con la propia sangre la página más oscura de todas. La noche que siguió al estanque, el murmullo se volvió un canto hipnótico que recorría el pasillo de la casa como un aliento frío. Emma estuvo despierta, tendida en la cama, con el diario abierto sobre el pecho y el corazón martillando en su garganta. Bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, la página en blanco palpitaba con una fuerza casi palpable.
Recordó entonces la voz, vendrás a mí cuando esté hambriento. Cada palabra resonó en su mente como un mandato irrenunciable, y el recuerdo del estanque teñido de rojo la empujó a tomar la pluma, con manos temblorosas. Desenrolló un cacho de tela consagrada que llevaba colgado al cuello, un regalo de Heinrich von Goethe, y lo colocó junto al diario. El relicario ovoide que contenía el fragmento de tela parecía vibrar con un zumbido que solo Emma podía escuchar. Cerró los ojos, respiró hondo y alzó la pluma hacia la yema de su dedo. Sintió un pinchazo leve y, al mirar, vio una gota de sangre brotar, sin dudar. Posó la pluma en el papel y trazó la primera palabra, secreto, el instante en que la tinta roja tocó la página, un relámpago iluminó el cuarto y las sombras se proyectaron con vida propia. El diario, antes inerte, comenzó a girar lentamente y en cada vuelta emergían símbolos arcanos, cruces invertidas, rostros humanos fragmentados y una serie de números latinos que pulían la retórica demoníaca. Emma prosiguió su caligrafía. Quedó manchada de un temblor que delataba el miedo, pero la voz interior la animaba. Sigue. Completa el pacto. A cada trazo, una nueva sensación azotaba su cuerpo, hormigueo en la nuca, escalofríos en la espalda y una presión en el pecho como si alguien se apoyara sobre su esternón. El diario absorbía su sangre con voracidad y las palabras surgían sin esfuerzo consciente, como si una voluntad ajena dictara el texto. Yo, Emma von Falken, entrego el umbral de mi alma a quien aquí firma su nombre, que mi sangre selle. Lo que mi mente despertó cuando escribió la última letra. Un estruendo sacudió los cimientos de la casa y los candelabros tintinearon como campanas de cristal. El viento se coló por la ventana y revolvió las páginas, enfriando el cuarto. De golpe, la pluma cayó al suelo y la niña, con la respiración entrecortada, afrontó el reflejo que apareció en el espejo. No era su rostro, la piel se le había tornado cenicienta. Los ojos brillaban con una llama interna y la sonrisa se curvaba de la misma forma distorsionada que había dibujado en el diario. Cada parpadeo del reflejo rompía con un destello de horror, como si esa otra Emma aguardara el momento oportuno para cruzar el cristal desde debajo de la cama. Un susurro grave y tramposo emergió: el pacto está sellado. Pronto volveré. Por lo mío, Emma retrocedió, tropezó con la silla y cayó de rodillas frente al diario. Allí, en la última página, brillaba una firma inconfundible, dos garabatos que formaban un M carmesí. Marta. La sangre había trazado el nombre de la amiga desaparecida, como si su espíritu ahora fuesen dos mitades de un mismo contrato. Atónita, la niña agarró el diario, abrazándolo contra su pecho. En ese momento, un golpe seco procedente del sótano retumbó en las paredes. Era un pulso rítmico, lento pero implacable, como el latido de un corazón gigantesco. Emma bajó la mirada y vio que el diario temblaba, casi vibraba, como animado por los crujidos que venían de lo profundo. Sintió un tirón en el pecho y comprendió que la próxima invitación no sería Intenjabal, alguien o algo exigiría el cumplimiento inmediato del pacto. Con el diario apretado en los brazos, corrió escaleras abajo para avisar a sus padres, pero el pasillo se alargó una vez más. Cada metro que avanzaba parecía multiplicarse y las paredes comenzaron a rezumar gotas oscuras que se desprendían del yeso como sudor venenoso. Con un grito ahogado, Emma decidió retroceder y refugiarse en la cocina. Allí, bajo la lámpara colgante, su madre la halló temblando, empapada en sudor y manchada de tinta roja. «Emma, ¿qué?», balbuceó la madre, apartando el pelo de la frente de la niña. «Es demasiado tarde», susurró Emma. La voz rasgada: «Firmé un pacto. ¿Y Marta está en el diario?». La madre soltó un grito de desesperación que resonó en los muros, mientras el padre, alertado por el Klemer, entraba corriendo con una vela en mano. Vieron el diario abierto y al acercarse notaron el hedor a sangre seca y a azufre húmedo. Con cautela, el padre intentó tocar la página, pero un pulso eléctrico le recorrió el brazo y le hizo retroceder de un salto. En la cocina, la atmósfera se tensó como un alambre de acero.
Los muebles crujieron, la luz tembló y, lo más aterrador, el pulso del sótano se intensificó, clavándose en los oídos de los tres con la fuerza de un martillo demoníaco. Emma, con lágrimas en los ojos, levantó el diario hacia ellos. La tinta se movía, formaba palabras nuevas. Pronto compartirás mi consuelo. Sobre la encimera, un puñado de agua bendita quedó al alcance de la mano y las velas restantes de Heinrich reposaban en un rincón, consumidas. Con voz débil, la niña pidió ayuda. Si hay algo de luz todavía, úsenla, por favor. En ese instante, un estruendo hizo temblar los cristales de la ventana. El sótano había cedido. Una brecha oscura se abrió en el suelo como un ojo gigantesco que se tragaba la madera. Del interior brotó una ráfaga de viento helado y un lamento profundo, como si un ejército de sombras implorara clemencia. Emma se aferró a su madre y vio, entre el caos, como un brazo esquelético emergía del abismo, extendiéndose hacia el diario. El padre, impulsado por un instinto de coraje, alzó el crucifijo que llevaba al cuello y lo incrustó contra el mueble. Un destello blanco estalló y la brecha retrocedió, cerrándose con un chasquido sordo. El diario cayó al suelo. Emma, exhausta, se agachó para recogerlo, pero al abrir la portada, la página sellada con sangre estaba intacta. El pacto seguía vigente. En silencio, comprendieron todos que aquel acto no había sellado el mal, sino que lo había despertado con mayor fuerza. La noche se cerró sobre la casa y en el interior la familia se preparó para un enfrentamiento definitivo. Mientras tanto, Emma sintió en el fondo de su pecho el latido de la firma carmesí, un recordatorio implacable de que la entidad no tardaría en reclamar su deuda. La casa entera tembló con un último crujido tras el cierre de la brecha. El padre de Emma, respirando con dificultad, apoyó la frente contra la pared para no derrumbarse. La madre, con los ojos desorbitados, sostuvo a su hija contra el pecho, tratando de transmitirle aliento. Entre ellos, el diario permanecía en el suelo, su cubierta refulgiendo con un brillo oscuro que evocaba la promesa de algo todavía vivo. Afuera, el viento golpeaba los cristales y arrastraba hojas secas contra las persianas como un preludio de lo que estaba por venir. En el sótano, el aliento del abismo no se había extinguido. Un murmullo profundo, persistente, hacía vibrar los ladrillos y se filtraba por las tuberías. Era un latido rítmico, cada vez más cercano a la frecuencia de un corazón palpitante, que insistía en alcanzar el corazón de Emma. La niña lo sintió como un torrente de frío que le rozaba el esternón, recordándole el nombre escrito en sangre y la firma carmesí de Marta. Sus dedos se cerraron en un puño, impulsándola a levantarse pese al miedo. Sabía que aquella noche no habría descanso ni tregua. No podemos quedarnos aquí, susurró la madre. Debemos reforzar las puertas, buscar toda el agua bendita que encontremos y conservar las velas del obispo. El padre asintió con la mandíbula tensa. Recorrieron el primer piso. Clavaron muebles contra las ventanas y apelotonaron sillas frente a las puertas. En la cocina, vaciaron decenas de frascos de sal en círculos improvisados y arrojaron agua bendita en cada suelo de madera. El aire adquirió un tono metálico, cargado de electricidad, y cada chispa que surgía al frotar el metal se sentía como una advertencia de lo que bullía más allá de las paredes de Emma. Con el diario firmemente apretado contra su pecho, subió al desván. Allí guardaba el féretro de cetro que contenía el relicario de Heinrich Pungretz, un cofre pequeño cubierto de runas latinas grabadas con precisión, que supuestamente albergaba fragmentos de huesos de mártires. Con manos temblorosas, retiró el lienzo que lo protegía y notó un zumbido en el aire, como si el instrumento reconociera el pacto sellado. Cuando acercó la reliquia al diario, las runas brillaron con un fulgor pálido y el cuaderno vibró, exhalando un vapor denso teñido de carmesí y violeta. Un estruendo atronó el piso inferior. Crujieron las escaleras y un ruido de arrastre, como si mails de uñas rasgaran el ladrillo, recorrió el techo. Emma se aferró al relicario con fuerza.
y bajó arrastrándose por la barandilla, resbalando por el polvo y las jaulas vacías de los muebles antiguos. Al llegar al salón, contempló la escena. La madre sostenía un crucifijo en alto, el padre vertía agua bendita junto a un pentagrama dibujado en la alfombra y las sombras crecían en las esquinas, alargando sus extremidades hasta convertirse en tentáculos que lamían la madera. Emma, al centro, ordenó el padre con voz ronca: «Coloca la reliquia aquí». La niña obedeció, introduciendo el relicario en un círculo de sal que habían trazado apresuradamente. Cuando lo colocó, el zumbido cesó de golpe y un silencio ensordecedor llenó la habitación. La reliquia, suspendida sobre la alfombra, empezó a vibrar con un pulso tenue, igual al del diario y al del sótano. Emma notó que su pecho latía al unísono con ese compás sobrenatural. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Fue entonces cuando comprendió que ellos eran el muro definitivo entre aquel abismo y la naturaleza, y que debían resistir hasta el amanecer. La madre invocó un salmo en latín, su voz se elevó en un clamor de protecciones divinas, y el padre dio una última rociada de agua bendita en la reliquia. De pronto, las llamas de todas las velas arrojaron una luz intensa y blanca, purificando el aire de gotitas de ceniza. Pero las sombras no retrocedieron, se concentraron en un único punto del salón y formaron un vórtice de oscuridad absoluta. De esa boca de tinieblas emergió un rostro humano que mezclaba los rasgos de Marta y la rigidez cadavérica de la propia Emma. Como si madre e hija hubieran sido fusionadas en un mismo espectro. «Has llamado», murmuró la figura, «he venido a cerrar nuestro trato». El pulso retumbó con fuerza dentro del relicario, liberando un chorro de luz que iluminó la sala con un resplandor afiebrado. Emma avanzó con paso firme, el diario en una mano y la reliquia en la otra. La presencia se alzó, injertada en la penumbra, y extendió un tentáculo de sombras hacia la niña. Fue un instante de tensión absoluta, un choque de voluntades que retorció el tiempo. «No pasarás», gritó el padre, estrellando el crucifijo contra la figura. La espada de luz golpeó el espectro, que emitió un alarido rasgante. Las lámparas vibraron, las baldosas del suelo se agrietaron y un chorro de aire gélido arrancó el cabello de la madre. Emma, con la voz temblorosa, recitó el versículo final que Heinrich le había enseñado: «Exorcizo te immundissime spiritus per sanctam lucem et per sanguinem sanctam. Rete hostiamet distede in invisibilia». En el instante en que pronunció «sanguinem sanctam», la reliquia expulsó un haz de luz purísima que atravesó el rostro del espectro. La penumbra que lo envolvía se disolvió como humo y la figura se retorció en una máscara de agonía. La grieta en el suelo se partió en 1000 fragmentos y con un gemido profundo, la boca oscura se tragó su propia sombra antes de colapsar sobre sí misma. El silencio que siguió fue tan denso que pareció materializarse. El pulso del sótano cedió, el diario dejó de vibrar y las velas se consumieron en minutos, como si hubieran corrido un tiempo alternativo. Emma cayó de rodillas, exánime, con el diario clavado entre sus brazos. Sus padres la rodearon, abrazándola con alivio y temor. Pero cuando Emma levantó la mirada, vio que la última página del diario estaba completamente en blanco otra vez, sin rastro de la firma carmesí. Un aliento suave como el susurro de una pluma murmuró en su oído: «Este abandono no es un adiós, sino un hasta luego». La niña tembló al comprender que el abismo, aunque reprimido, no había sido destruido, solo sellado, aguardando el momento preciso para surgir otra vez. Cuando la primera luz del alba acarició las goteras fracturadas del tejado, Emma aún permanecía inmóvil en el suelo del salón, rodeada de restos de sal y mechas de cera extinguida. Sus padres dormitaban, exhaustos pero vivos, tras la épica batalla contra la sombra. Sin embargo, ella sentía en el fondo del pecho un latido distinto al humano, un eco hueco, rítmico, que parecía arañar desde el interior de su carne. Aquella mañana no hubo desayuno ni charla sobre el clima. El aire, incluso bajo el sol suave, conservaba un hálito de podredumbre en las esquinas, como si la casa respirara con dificultad, conteniendo un aliento venenoso.
Al ponerse de pie, Emma notó en el suelo una serie de huellas diminutas, casi imperceptibles, que serpenteaban hacia la puerta trasera. Parecían pisadas de un animal de dedos largos, manchadas de un barro oscuro y brillante. Con cada paso que daba, las huellas emergían más claras, como si marcadas por un visitante nocturno. La niña siguió el rastro sin articular palabra, con los ojos clavados en el suelo y la mano aferrada al diario. La puerta del jardín estaba abierta de par en par, pese a que sus padres la habían cerrado con tablas la noche anterior. Más allá, el estanque brillaba bajo un sol pálido y las carpas nadaban sin descanso, sus escamas plateadas reflejando un fragmento de nube que simulaba un ojo inquisitivo. La huella concluyó junto al borde del agua, donde emergía un fragmento de páginas arrancadas, letras recortadas, palabras amontonadas en un surtido caótico. Emma recogió los pedazos, deshizo con cuidado el amasijo de papel y descubrió una frase escrita con la misma caligrafía ensangrentada: el heraldo aguarda. En el abismo, a su lado, apenas hundido en el barro, había un brote marchito de flores blancas, idénticas a las que yacían petrificadas en el bael de cerámica de su cuarto. Un escalofrío la recorrió. Aquel mensaje no había surgido de su mente ni de la pluma de un monje. Era la voz de la entidad reclamando un emisario, un anuncio de que algo peor se avecinaba. Sin tiempo de asimilar, Emma escuchó tras de sí el crujido percutido de una rama. Se giró con rapidez y vio, a pocos metros, la figura de Marta, no la amiga que conoció, sino una silueta envuelta en un velo nebuloso. Los contornos de su rostro se difuminaban, como si su piel se licuara continuamente. Emma alzó el diario, como un escudo, pero Marta no avanzó, al contrario. Extendió la mano con un ademán hipnótico y pronunció su nombre con un eco que parecía desprenderse de un eco lejano. Su voz era un murmullo de agua rezumando por una grieta en la piedra. Antes de que Emma pudiera responder, Marta se hundió en el suelo como humo líquido y desapareció tras la superficie del estanque, dejando tras de sí un remolino de espuma negruzca. El murmullo inequívoco que había sentido la noche anterior regresó con fuerza, un latido acompasado al pulso de la reliquia y al tamborileo eléctrico que palpitaba en las paredes de la casa. Era una invitación oscura. Emma supo en ese instante que el pacto no solo ataba a un espejo al recinto sagrado del templo, sino a todo el pueblo de Overwald. Cada casa, cada árbol centenario, cada sendero de tierra formaban parte de una red invisible destinada a alimentar la voluntad de la entidad. Y aquel brote marchito, esas huellas diminutas y el mensaje cifrado eran su heraldo, el primer emisario de una legión aún por desatar. Con decisión, Emma regresó al cobertizo contiguo para buscar el relicario de Heinrich. Sabía que sin él no habría noche en que el abismo no llamase a la puerta de su mente. Encontró el cofre de cedro en un compartimento oculto tras unas tablas sueltas, y al sostenerlo, las runas latinas desplegaron un brillo suave, casi imperceptible. Sin embargo, al abrir la tapa, no halló fragmentos de mártires, sino un objeto nuevo, un espejo miniatura cuya superficie carcomida mostraba, en lugar de su reflejo, la figura de un hombre anciano con ojos huecos, como presagiando el fin de todo consuelo. Emma sintió un vuelco en el estómago. Aquel no era un regalo del obispo, sino una adición ajena, colocada tras el pacto para torcer el sentido de la reliquia. La niña comprendió que debía descifrar el mensaje en los fragmentos arrancados del diario antes de que el heraldo llamara nuevamente. Regresó al salón, encendió la lámpara de aceite y colocó las tiras de papel sobre la mesa. Con delicadeza, unió las orillas de aquellas palabras desmembradas, reconstruyendo un pasaje en latín. Las sílabas se le resistían, pero su mente vigorosa, tras el combate con la sombra, captó el sentido. Quien aspira al umbral deberá ofrecer la luz de su conciencia y ungir la vidente con su propia claridad. Emma entendió que la entidad le exigía ahora un sacrificio moral, abrir los ojos de otro para que fuera el heraldo, un vidente con la pureza de su convicción. Marta había sido la primera.
Pero vendrían más. El rumor de pasos quebró su concentración. La madre entró en el salón con el crucifijo en la mano y el rostro pálido. «He visto a las negras cruzar la iglesia al amanecer», dijo, con voz queda. Algo vuela bajo los arcos como un cuervo gigantesco. Emma sintió, aquello encajaba con el presagio nocturno. Se miraron en silencio, comprendiendo que quien alzara el vuelo no traería bendición, sino un heraldo oscuro que marcaría el destino de un nuevo iniciado. En ese momento, un viento helado irrumpió por la ventana que nadie había abierto. Un remolino de hojas secas y pétalos marchitos se enroscó en el centro del salón, formando un vórtice de sombras con la forma torpe de una figura humana. Emma y su madre retrocedieron al unísono. Pero en el medio del torbellino quedó suspendida una llave de hierro forjado, cubierta de llagas oscuras. Aquella llave, dentada y retorcida, parecía haber sido forjada en la misma boca del abismo. La entidad ofrecía su herramienta. «Ábreme el paso», silbó una voz en su mente. El presagio nocturno había llegado a su punto álgido. Emma vio en la llave el símbolo del próximo ritual, el eslabón definitivo entre el espejo artificial del sótano y el espejo miniatura recién aparecido. Comprendió que, si tomaba aquella llave, el heraldo despertaría de forma irreversible, asestando el golpe final a la realidad. Sus dedos temblaron al alcanzarla, pero la voz que resonaba en su cabeza, más apremiante que antes, la arrastró hacia adelante, y cuando su piel rozó el frío metal, la campana de la iglesia emitió un solo tañido seco, un eco grave que anunció el comienzo del último rito. Emma alzó la llave contra el resplandor pálido del espejo diminuto y, pese al miedo que le estrujaba el pecho, pronunció en voz baja la frase recitada en sueños: «Internus heraldo ad me veni, ostende veritatem, niti meas lumen». El salón se sumió en un silencio tan absoluto que las gotas de aceite dejaron de caer en el quemador. Emma alzó la vista hacia el espejo miniatura, y en aquel instante supo que, más allá de la grieta sellada, el heraldo presencia aguardaba, conteniendo el aliento. La llave de hierro forjado vibró en la mano de Emma como si estuviera viva, y su eco metálico resonó contra los muros del salón en un pulso acompasado al latido que sentía en el pecho. Frente al espejo miniatura, su reflejo se difuminó bajo un halo lechoso y la figura presionó la llave contra la ranura oculta en el marco carcomido. Con un crujido seco, el metal giró en su sitio y el vidrio se quebró sin producir astillas, dejando escapar un frío antinatural que envolvió a Emma en un manto de escalofríos. Un instante después, de la grieta surgió un murmullo gutural, un sonido tan profundo que pareció ascender de las entrañas mismas de la tierra. Una niebla negra, cargada de partículas que centelleaban como diminutas brasas, emergió del espejo y se arremolinó en el centro del salón, tejiendo una silueta humanoide con hombros anchos y cabeza inclinada. Aquella sombra no necesitó tomar forma precisa, sus contornos eran borrascas móviles y aún así, su sola presencia llenó la estancia de un espesor opresivo que aplastaba el aire y acortaba la respiración. Emma, con la pluma aún manchada de tinta roja y la reliquia colgando de un cordón de seda, contempló al nuevo visitante con decisión. En el espacio de 4 pasos, la entidad se plantó ante ella y su voz brotó como un quejido de metal retorcido. «Has abierto el umbral, escritora de mi esperanza». Sus palabras retumbaron en la habitación. «Yo soy el heraldo, aquel que trae la verdad oculta a tus ojos. He venido a reclamar lo pactado». El heraldo alzó un brazo hecho de sombras superpuestas, y de la mano surgió un cubo de tinta negra que flotó junto a él. Dentro, la superficie líquida se onduló como si fuera un lago al que se arrojara una piedra. Las palabras escritas en la primera página del diario secreto brillaron en un resplandor rojo y tembloroso, revelando que el cuaderno había cobrado vida propia. Emma sintió que cada letra pulsaba con demandas antiguas y el lamento del heraldo llenó el aire. Tu sangre me dio forma, tu pluma selló mi voluntad. Ahora debes ofrecer el precio final, el testigo de la luz.
aquel que guiará mi viaje al mundo de los vivos. Una oleada de pánico sacudió a Emma. Comprendió que el heraldo exigía el sacrificio de un vidente, un alma pura que abriera los ojos a su presencia. Marta había sido la primera firma carmesí y ahora el heraldo reclamaba a otra víctima para completar el rito. De pronto, la niña supo que la alternativa era cederla a ella misma o seleccionar a alguien más. La familia entera tembló al escuchar. El viento delata la exigencia demoníaca, el heraldo no conoce piedad. Con un grito, Emma alzó el diario y arrojó una página en blanco al rostro de la entidad. La hoja se materializó en el aire y el heraldo la sostuvo con dedos de humo, desplegándola y revelando una zona intacta, la página final, sin pensarlo. La niña pronunció el conjuro improvisado que había aprendido en sueños: per signo sanguinis et veritatis pactum, claudo ostium ultraterreni, remigiet retine, luman sacrificii concedo, sed dominum heraldine creatio revoco. Al recitar esas palabras, la tinta del diario saltó sobre la página final, trazando un sello circular compuesto por símbolos latinos y formas humanas. El suelo tembló, los muebles vibraron, y el heraldo retrocedió un paso, sorprendido al sentir que su entramado de sombras se frenaba en seco. Emma contuvo el aliento con la pluma aún goteando. Rubricó su nombre: Emma von Falken, guardiana, de Umbral. En ese momento, el sello cobró vida propia, un resplandor blanquecino emanó del diario. Atravesó la página final y se proyectó contra el pecho del heraldo. La entidad gritó con un estruendo que retumbó como un eco sideral y su forma comenzó a disolverse en fragmentos de niebla oscura. Los muros del salón exhalaron una ráfaga de aire caliente y un pulso de luz barrió la estancia, disipando la niebla y dejando tras de sí un silencio tan denso que pareció fundirse con la noche. Emma cayó de rodillas, exhausta, con el diario temblando entre sus brazos. Sobre la página final, el sello seguía brillando y las cenizas del conjuro flotaban como polvo de estrellas. Afuera, el viento lamió las ventanas. Dentro, la penumbra se había convertido en un lienzo limpio, libre, de sombras danzantes. El heraldo, con sus últimos restos de presencia, habló por última vez. Has sellado el umbral, escritora, pero recuerda que donde habita la tinta, vive también la promesa de tu oscuridad. Y entonces, la entidad se desvaneció en un susurro, dejando un eco de campanas que resonó en la lejanía. Emma alzó la mirada, su reflejo estaba de nuevo en el espejo miniatura, pálido pero intacto. Las sombras habían retrocedido y la firma carmesí de Marta se había desvanecido de la página final, reemplazada por la aguja de tinta clara que marcaba el fin del pacto. Mientras la luna se colaba por el ventanal y las velas recuperaban su luz tibia, Emma comprendió que había ganado la batalla, pero pagado un precio impensable. Ahora era la guardiana de un umbral cerrado, con él, guardiana de un secreto tan antiguo como el propio terror. Felicitaciones, valiente explorador de sombras. Pocas almas tienen la paciencia y el arrojo para adentrarse en un relato donde cada palabra es un filo que corta la realidad. Has resistido el murmullo del abismo. Has sentido el latido de las tinieblas y, aún así, permaneces en pie. Ese coraje te distingue. Solo quienes poseen una curiosidad insaciable y un espíritu indomable logran acompañar a Emma hasta el último susurro del diario. Hoy formas parte de un selecto grupo que no teme mirar al miedo a los ojos para identificar a esos pocos elegidos. Quiero que comentes esta frase bajo el video: solo los guardianes vencen la oscuridad. Al plasmarla, muestras que has acompañado cada giro de la historia, cada exorcismo y cada pacto en sangre. Este gesto sencillo me ayuda a distinguir a quienes realmente llegaron hasta aquí y acrecienta el latido de nuestra comunidad de curiosos de lo desconocido. Si sientes que este viaje ha encendido en ti una chispa de asombro y tensión, comparte el video con alguien que aprecie las leyendas más perturbadoras. Al hacerlo, estás abriendo puertas. La recomendación de YouTube llevará nuestras pesadillas latentes a oídos de nuevos buscadores de lo oculto. Cada vez que regalas un me gusta y presionas compartir,
Colaboras en expandir este corredor de historias que laten entre lo mortal y lo etéreo. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Convertirte en suscriptor es más que un clic, es asumir el compromiso de acompañar cada nueva entrega. Cada relato que rasga la delgada piel de nuestra cotidianidad. Piensa en el canal como un faro en la niebla. Sin tu suscripción, la luz se extingue y los rumores de ultratumba se desvanecen en el viento. Conviértete en guardián de esta luz que disipa la bruma y abre paso al misterio. Recuerda, en el límite entre lo dejado atrás y lo por venir, nace el verdadero terror. Aquí, en este espacio, exploramos las grietas donde convergen el dolor humano y la presencia ancestral. Cada historia es un espejo de lo que nos acecha. Un recordatorio de que la realidad puede quebrarse en cualquier instante. Agradezco tu valentía al mirar más allá, al permitir que el eco del diario de Emma te acompañe durante días, incluso cuando las luces estén apagadas. Si deseas más relatos oscuros, déjame saber en los comentarios qué temas o criaturas del folclore te fascinan. Vampiros olvidados, demonios merodeando antiguos monasterios, leyendas urbanas que cruzan continentes. Tu sugerencia puede ser el siguiente umbral que crucemos juntos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo relato, donde descubriremos los secretos que moran justo detrás de la luz. Hasta entonces, mantén los auriculares listos y no dejes que el silencio sea tu único testigo, porque en cada rincón duerme una historia esperando despertar.